Escuchas a José Cárdenas. Tenemos la comunicación con Alfonso Zárate. Bienvenido. Él escribe su columna del periódico El Universal que se titula Los usos del poder. Es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es también una agencia de comunicación y estrategia política, y colaborador en este espacio los jueves. Nos da un gusto enorme tenerte como siempre, Alfonso. ¿Cuáles son las lecturas que tú estás dando a grandes rasgos sobre el tema de moda, que ya puso de moda quien impone la moda? Me refiero, no es un desfile de moda, sino es un desfile de propuestas de Palacio. Bueno, Pepe, yo creo que... Y no es Palacio de Hierro, es Palacio Nacional. Yo creo que eso que comentas es la primera lectura, que a partir de este paquete de reformas, lo que hace el presidente es ponerse en el lugar privilegiado de la agenda pública. Es decir, lo que siempre ha intentado... Pero tiene el derecho de hacerlo, ¿o no? Así es, yo creo que el presidente de la República, en un régimen presidencialista como el nuestro, suele ser el gran actor protagónico en todos los ámbitos. Sí. Pero aquí particularmente cumple no solamente el propósito de ubicarse digamos, en el centro de la atención pública, sino al propio tiempo de distraer de otros temas a eso voy. Que son, digamos, los temas en donde se rinden malas cuentas. Él que haga lo que quiera porque tiene el poder para hacerlo y le sobra. Sí. Nadie tan poderoso, nadie como Andrés Manuel. Eso queda claro, sí, pero ¿cómo rebota en la sociedad este protagonismo al que te refieres? Sí, así es. Esto, entre otras cosas, lo que intenta es distraer la atención respecto a cuestiones en las cuales hay muy malas cuentas. Menciono solamente el caso de la seguridad pública, desbordada la violencia delincuencial, y desde luego el tema de la salud de los mexicanos. Pero eso sería, digamos, una primera lectura. Lo segundo es meterse o seguir metiéndose en el proceso electoral. ¿Y hacerlo cómo? A través de una serie de propuestas a las que la oposición no puede oponerse claramente, porque están construidas de tal manera que oponerse a ellas parecería oponerse a el pueblo. Pero es lo que intentó el presidente, lanzar el anzuelo, esperar que piquen el anzuelo los opositores, porque ni modo que te opongas a las pensiones, exacto, al salario mínimo. Sí, así es. Hace muy difícil para las oposiciones el poder cuestionar. Menciono, por ejemplo, un dato, que es esta pretensión del jefe del Ejecutivo, traducidas en iniciativas de pensiones universales. En el antiguo derecho romano hay una máxima que dice: la justicia consiste en tratar desigualmente a los desiguales. Entonces, pensando, por ejemplo, en la pensión para los adultos mayores, ¿por qué no focalizarla a los más pobres, a los que la necesitan, en vez de hacer una pensión universal que beneficiaría lo mismo a aquellos extrabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Luz y Fuerza del Centro, que gozan de muy jugosas pensiones, en vez de esos recursos utilizarlos en la gente que realmente lo necesita? Entonces se mete en el proceso electoral y arrincona a las oposiciones. Un tercer elemento es que estas propuestas contribuyen a lo que ha sido también una obsesión del presidente: su trascendencia histórica, su paso a la historia. Sabemos muy bien que él habla de este momento con la tremenda crisis de la inseguridad como un momento estelar en la historia de México, y que no hay quien repita que estamos frente al mejor presidente de México en toda su historia. Así que estas iniciativas tienen también ese propósito, y yo diría, finalmente, tienen el propósito de perfilar con mucho mayor precisión lo que sería un gobierno de la 4T. Es decir... Versión 2.0. Sí, o la propia versión original, Pepe, porque si somos cuidadosos en el análisis de estos 5 años, yo diría que, con excepción de algunas medidas interesantes como el incremento en los salarios mínimos, por ejemplo, o las pensiones, este gobierno no tendría con qué
llamarse Cuarta Transformación y en la desmesura ubicarse al nivel de la transformación de la independencia con Miguel Hidalgo, o de la reforma con Juárez, o de la revolución con Madero o con Cárdenas. No habría con qué. Lo único que veíamos hasta este momento es el estilo personal de gobernar. Pero si se hicieran estas transformaciones, eso sí significaría una subversión del Estado de Derecho, un trastocamiento de lo que es el sistema político mexicano, y ahí sí podríamos ver qué es lo que significa la Cuarta Transformación. En mi opinión, un enorme retroceso, una, digamos, degradación de las instituciones políticas, porque ¿qué es lo que pretende estas iniciativas? La desaparición de todos los órganos autónomos, que no haya contrapesos, la desaparición del Instituto Nacional Electoral para sustituirlo por ese Instituto de Elecciones y Consultas, el desdibujamiento del Poder Judicial, llevar a los jueces, magistrados y ministros a una elección y que sea el voto popular el que defina quiénes son los mejores juzgadores para este país, o el tema de eliminar los plurinominales, que fue un gran avance, en gran medida ideado por ese gran estadista que fue don Jesús Reyes Heroles, y que significaba eliminar el principio solamente simple de mayoría, que dejaba sin representación a fuerzas muy importantes. Entonces, digamos, todo esto creo que es un enorme retroceso, y solamente señalaría dos cosas más. La primera, que un consejo coordinador empresarial que ha sido muy timorato, finalmente se atreve, así sea tímidamente, para fijar su posición y decir que son cambios de gran calado que ameritan un consenso y una discusión, y que no es el momento para eso. Y luego, segundo y último, que Claudia Sheinbaum ha dicho que ella está suscribiendo totalmente estos planteamientos, lo cual quiere dar un mensaje para algunos de nosotros de miedo. Quiere decir que si lograran en las próximas elecciones una mayoría calificada, estos absurdos, estas aberraciones que atentan en contra de la democracia empezarían a convertirse en realidad. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por gusto. tu colaboración todos los jueves. Ojalá fueran todos los días. Vámonos a una pausa breve. José Cárdenas informa. Estás abriendo la conversación.